Nunca imaginé que la certeza de tener un intruso en mi piso se convertiría, con el tiempo, en la prueba irrefutable de que mi mayor error fue confundir la vigilancia con el cuidado. Pero la noche en que vi su rostro reflejado en la pantalla del teléfono, comprendí que mi vida ya no me pertenecía por completo, y que el miedo que sentía no era más que el preludio de una verdad mucho más incómoda. Todo comenzó de manera tan sutil que pude atribuirlo al cansancio acumulado, a esas largas jornadas laborales que me dejaban los párpados pesados y la mente enturbiada. Vivo en un quinto piso sin ascensor, en un edificio antiguo de ladrillo visto, donde los ruidos de las cañerías y el crujir de la madera son parte del paisaje sonoro cotidiano. Durante los primeros 2 meses de mi mudanza, no reparé en detalles mínimos porque mi atención estaba puesta en la decoración, en las cajas sin desempaquetar y en la necesidad de convertir aquel espacio vacío en un hogar. Pero un martes cualquiera, al regresar de la oficina con las piernas doloridas, algo llamó mi atención en el recibidor. El jarrón de cerámica azul que había colocado junto al espejo no estaba exactamente donde lo había dejado. Lo recordaba con la flor seca mirando hacia la ventana. Sin embargo, lo encontré con la flor orientada hacia la puerta de entrada. No le concedí importancia porque pensé que quizás lo había rozado al salir con la mochila o que el mismo peso de la flor había hecho girar la base. Pero al día siguiente sucedió algo más difícil de ignorar. Sostengo entre mis manos un libro de poesía que leo todas las noches antes de dormir y siempre lo dejo en la mesita de noche, con el marcapáginas asomando por el lado derecho. Esa noche, al buscar el libro, lo encontré en la repisa de la ventana del salón, a varios metros de distancia. Recorrí el pasillo con el corazón acelerado, preguntándome si el sonambulismo podría haber hecho acto de presencia, aunque nunca en mi vida había caminado dormido. La posibilidad de un fallo en mi memoria me resultaba más reconfortante que la alternativa, porque la alternativa implicaba que alguien más había entrado en mi ausencia. Decidí hacer una prueba. Antes de salir al día siguiente, coloqué una moneda de 1 céntimo sobre el pomo de la puerta, justo en el borde, donde el más mínimo movimiento la haría caer. Al regresar, la moneda seguía allí, intacta, y me reí de mis propias sospechas. Me llamé paranoico, y hasta me disculpé mentalmente con el universo por haber dudado de la seguridad de mi propio hogar. Sin embargo, el universo parecía estar burlándose de mí. Una semana después, el cajón de los cubiertos, que tengo la costumbre de empujar con un golpe seco hasta que el tope interior hace un chasquido característico, apareció entreabierto. No era una abertura grande, apenas 1 centímetro, pero suficiente para que yo pudiera ver el reflejo del acero de los tenedores. Dentro de mi cabeza se desencadenó una tormenta de razonamientos. Conté las llaves que tenía, la mía, la de mi madre que vive en otra ciudad y que nunca viene a visitarme, y la del portero, aunque en este edificio no existe tal figura desde que el anterior se jubiló hace más de 5 años y nadie lo reemplazó. Llamé a un cerrajero para que revisara la cerradura. El hombre, un señor de manos gruesas y gafas de aumento, me aseguró que el cilindro era de alta seguridad, con un sistema antibumping que solo se abre con su llave correspondiente. Me cobró 50 euros por la inspección y me dijo, con una sonrisa despreocupada, que lo más probable es que yo mismo dejara el cajón mal cerrado por las prisas. Pagué y lo creí, porque necesitaba creerlo. Necesitaba volver a la normalidad. En medio de esta creciente inquietud, aparecía siempre la figura del vecino del tercero B. Es un hombre mayor, de cabello blanco y piel surcada por arrugas profundas, que viste siempre un jersey de punto gris y zapatillas de felpa. Se llama Don Julio, aunque todos le llamamos simplemente el señor del tercero. Él es la única persona en el edificio que parece tener tiempo para los demás. Cada vez que me ve llegar cargado con las bolsas del supermercado, abre la puerta de su piso y ofrece su ayuda con una voz pausada y un gesto bondadoso. Recuerdo una tarde de lluvia torrencial en la que el ascensor estaba averiado y yo llegué con 6 bolsas pesadas, 2 en cada mano y 2 colgando de los antebrazos. Don Julio salió, tomó 3 bolsas sin pedir permiso y subió conmigo hasta el 5º piso, respirando con esfuerzo pero sin soltar ni una sola. Se detuvo en el umbral de mi puerta, sin atreverse a traspasar el felpudo, y me dijo, joven, no se descuide, la vida da muchas vueltas. Luego se despidió con un movimiento de cabeza y bajó lentamente las escaleras,
agarrándose de la barandilla. Paradójicamente, mientras más amable era don Julio, más me crecía la desconfianza, no hacia él, sino hacia todo el entorno. Esa noche, después de encontrar el mando de la televisión en el suelo, cuando yo siempre lo dejo sobre el reposabrazos del sofá, decidí que la razón no podía seguir siendo mi enemiga. No podía seguir durmiendo con un ojo abierto, ni levantarme 3 veces en mitad de la noche para comprobar que la puerta seguía cerrada con pestillo. Necesitaba pruebas objetivas, no intuiciones. Me senté en mi cama, tomé el teléfono y comencé a buscar en internet dispositivos de vigilancia doméstica. Tenía que ser diminuto, de fácil instalación, con visión nocturna y alertas en tiempo real. Mientras leía reseñas y comparaba precios, mi mente repasaba los rostros de mis vecinos. El estudiante del segundo, la pareja del cuarto, y don Julio, siempre don Julio, con su sonrisa tranquila y su mano extendida para ayudarme con la compra. ¿Por qué su imagen aparecía constantemente en mi cabeza cuando intentaba visualizar al intruso? Me odié por sospechar de él, pero el miedo no entiende de lealtades. Apreté el botón de compra y confirmé el pedido. En 48 horas, la cámara estaría en mis manos, y la verdad, fuera cual fuera, se alinearía ante mis ojos. El paquete llegó en una caja de cartón marrón sin ninguna identificación que pudiera delatar su contenido. Lo abrí en la cocina, con las persianas bajadas y el corazón latiendo con fuerza. Dentro había un dispositivo circular, más pequeño que la palma de mi mano, con un imán en la base y un LED minúsculo que parpadeaba en rojo mientras lo configuraba. Descargué la aplicación en mi teléfono, vinculé la cámara a la red de mi casa y ajusté el ángulo de captura para que abarcara todo el salón, desde la puerta de entrada hasta el sofá, y también el pasillo que conduce a la cocina y al baño. El lugar perfecto para esconderla fue detrás de la lámpara de pie que tengo junto a la ventana, un sitio elevado que nadie miraría a menos que buscara específicamente. Mientras fijaba la cámara con cinta adhesiva de doble cara, mis dedos sudaban sobre el plástico. No sabía si deseaba encontrar algo o deseaba no encontrar nada, porque encontrar algo significaría que mis sospechas eran ciertas y que mi intimidad estaba siendo violada. Pero no encontrar nada significaría que mi mente se estaba deteriorando, que el estrés me estaba jugando una mala pasada y que quizás necesitaba ayuda profesional. Ambas posibilidades me aterraban por igual. Las primeras 2 jornadas de grabación fueron un monumento al aburrimiento. Revisaba la aplicación cada hora desde mi oficina, pero solo veía el salón vacío y estático, con los rayos de sol moviéndose lentamente por el suelo. La tercera jornada, sin embargo, comenzó con una anomalía. No había imágenes de movimiento, pero al llegar a casa noté que el olor del ambiente era distinto, como si alguien hubiera encendido una estufa de gas durante unos minutos. Revisé la cocina, los fogones estaban apagados, pero el botón de encendido del horno tenía una ligera huella dactilar que yo no recordaba haber dejado. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, mirando el techo y calculando las posibilidades. ¿Y si la cámara no captaba bien el ángulo? ¿Y si el intruso entraba por la ventana en lugar de por la puerta? Volví a revisar las grabaciones del día, cuadro por cuadro, pero no vi nada relevante. La decepción me invadió como una ola de agua fría. El tercer día, justo cuando empezaba a creer que había malgastado mi dinero, mi teléfono vibró con una fuerza inusitada en la mesita de la oficina. Era la notificación de movimiento de la aplicación. Mis dedos tardaron lo que parecieron horas en desbloquear la pantalla. Abrí la aplicación y vi el video en directo. Primero no entendía lo que miraba, porque el encuadre mostraba la puerta, y la puerta estaba cerrada. Pero entonces, en la parte inferior de la imagen, vi el pomo. Empezó a girar lentamente, sin violencia, sin forzar la cerradura, con una suavidad que solo una llave original podía proporcionar. La puerta se abrió, y una figura apareció en el marco. Mi garganta se secó de inmediato. Reconocí el jersey gris, las zapatillas de felpa y la cabeza blanca. Era don Julio. El vecino del tercero B se quitó los zapatos con una parsimonia meticulosa, los dejó alineados contra la pared, y entró en mi salón como si estuviera llegando a su propia casa. Lo que vi a continuación me provocó una mezcla de horror y fascinación. Don Julio fue directamente a la cocina, abrió la nevera con la seguridad de conocer su contenido, y sacó una botella de agua.
Bebió un sorbo directamente del pico y la colocó en el mismo lugar, aunque girando la etiqueta hacia afuera, algo que yo nunca hacía. Luego caminó hacia el salón, se dejó caer en mi sofá con un suspiro de alivio, tomó el mando a distancia y encendió la televisión. No buscó un canal al azar, sintonizó un programa de cocina de los que emiten a media tarde. Se reclinó, se ajustó el jersey y cruzó las piernas. Allí permaneció, inmóvil excepto por sus ojos que seguían la pantalla, durante exactamente 52 minutos. De vez en cuando se levantaba, iba al baño, y al salir se secaba las manos en mi toalla. No secaba el lavabo ni dejaba la tapa del inodoro levantada. Simplemente se comportaba como un inquilino más, como si el piso le perteneciera tanto como a mí. Lo más sobrecogedor llegó cuando, terminado el programa, don Julio se levantó y fue hacia el recibidor. Pero en lugar de irse, se detuvo frente al jarrón de cerámica azul. Lo observó durante varios segundos, como si estuviera evaluando su posición. Luego, con una precisión casi quirúrgica, lo giró 3 grados hacia la izquierda para alinearlo con el borde del mueble. Sonrió para sí mismo, una sonrisa pequeña y satisfecha, como si hubiera cumplido con una obligación sagrada. Después, se puso los zapatos, salió por la puerta y la cerró con el mismo cuidado con que la había abierto. La grabación terminó. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante 1 minuto entero sin pestañear, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Aquel hombre que me ayudaba con la compra, que me preguntaba por mi salud con una voz cálida, había estado entrando a mi casa todos los días, sentándose en mi sofá, mirando mi televisión y usando mi toalla. Y yo, mientras tanto, le sonreía en el rellano y le daba las gracias por su ayuda. La furia, cuando llegó, fue tan intensa como repentina. No esperé a volver a casa. Llamé a la policía desde la oficina, con la voz entrecortada pero firme. Expliqué que tenía pruebas en video de un allanamiento reiterado y que el responsable era mi vecino del tercero B. El operador me pidió que no hiciera nada, que esperara a que ellos llegaran y que no me enfrentara al sospechoso. Mientras hablaba, mis ojos no se despegaban de la grabación, que reproducía en bucle. 2 agentes de la comisaría más cercana llegaron a mi piso en menos de 40 minutos. Les mostré el video con las manos temblorosas, señalándoles el rostro de don Julio mientras se sentaba en mi sofá. Los agentes intercambiaron una mirada que no supe interpretar, y uno de ellos, el más joven, anotó algo en su libreta. Me pidieron que esperara en mi salón mientras ellos bajaban a interrogar al vecino. La espera se hizo eterna. Desde mi ventana veía el coche patrulla en la calle, y me preguntaba si don Julio estaría ya esposado y subiendo al furgón. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación no se pareció en nada a lo que yo había imaginado. Cuando los policías regresaron a mi piso, sus rostros no reflejaban ni el triunfo ni la incredulidad de haber atrapado a un criminal. Mostraban una expresión extraña, como si hubieran asistido a una función teatral que no terminaban de comprender. El agente de mayor rango, un hombre de bigote canoso y gesto serio, llevaba una carpeta de plástico bajo el brazo y una memoria USB en la mano. Se sentó frente a mí, sin prisas, y me pidió que me calmara. Me dijo que habían hablado con el señor don Julio y que éste, lejos de negar los hechos, había confesado todo sin titubear. Pero su confesión venía acompañada de una prueba que cambiaba por completo la naturaleza del delito. El agente introdujo la memoria USB en su ordenador portátil y me mostró un conjunto de archivos de video. Eran las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, aquellas que la comunidad instaló en los pasillos y en la entrada hace 10 años, y que muy pocos sabían que seguían funcionando. En esas grabaciones, yo vi a don Julio entrar y salir de todos los pisos del edificio, no solo del mío, del primero, del segundo, del cuarto y del quinto. En todas las puertas introducía la misma llave maestra, con la misma parsimonia y el mismo cuidado. El agente me explicó, mientras señalaba la pantalla, que don Julio había sido el portero del edificio durante 32 años, desde que la construcción se inauguró hasta su jubilación, que ocurrió exactamente hace 5 años y medio. Durante todo ese tiempo, la comunidad había confiado en él para resolver emergencias, abrir puertas cuando los inquilinos perdían las llaves y revisar las instalaciones en caso de fugas de agua o cortocircuitos.
Cuando se jubiló, la comunidad decidió por unanimidad no cambiar las cerraduras maestras y permitir que don Julio conservara una copia de las llaves de todos los pisos, por si algún imprevisto ocurría y él podía asistir. La intención era práctica y solidaria, pero nunca se estableció un protocolo claro sobre cuándo y cómo debía usar esas llaves. Lo más perturbador llegó cuando el agente reprodujo una grabación de audio que el propio don Julio había solicitado que yo escuchara. Su voz, que yo conocía tan amable en el rellano, sonaba ahora temblorosa y frágil en el altavoz del portátil. Decía así, con pausas entrecortadas por la emoción: después de jubilarme, sentí que dejaba de existir. Durante 3 décadas, mi vida fue este edificio. Sabía cuando se fundía una bombilla, cuando una tubería goteaba y cuando un inquilino necesitaba un hombro donde apoyarse. El día que me quitaron las responsabilidades, me quedé vacío. Empecé a entrar a los pisos una vez al mes, solo para verificar que todo estuviera en orden. Luego, cada 15 días. Y al final, todos los días. No robaba nada, porque no necesito nada. Entraba para cuidar de ustedes, para asegurarme de que las ventanas estaban cerradas antes de una tormenta, de que el gas no quedaba abierto, de que el jarrón no se cayera con el viento. Usted, joven del quinto, siempre dejaba su jarrón torcido, y a mí me dolía verlo así. Solo lo alineaba, nada más. El agente detuvo la grabación y me miró fijamente. Ese fue el giro que no vi llegar. No había un ladrón, sino un vigilante fantasma. No había un violador de la intimidad en busca de bienes materiales, sino un hombre mayor que había convertido mi piso y el de los demás en su último refugio emocional. Los agentes me informaron que, aunque la conducta era claramente ilegal desde el punto de vista de la invasión del domicilio, el señor don Julio no tenía antecedentes, había colaborado activamente y, además, había demostrado en varias ocasiones que sus intervenciones evitaron daños mayores. Por ejemplo, 2 años atrás, había entrado al piso del segundo C, encontró un conato de incendio en el horno y llamó a los bomberos antes de que las llamas se extendieran. En mi caso, una noche de invierno, el grifo de la cocina se había quedado abierto y el agua estaba a punto de desbordarse por el fregadero. Él entró, lo cerró y limpió el agua del suelo. Yo ni siquiera supe qué había pasado. Me desperté al día siguiente sin rastro de agua, y pensé que la tubería había goteado sola y luego se había secado. Los agentes me preguntaron si deseaba presentar cargos formales. Tenía todo el derecho. La ley estaba de mi lado, pero pidieron, antes de que tomara una decisión, que hablara con él en persona. Don Julio esperaba en el descansillo, sentado en el escalón, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en el suelo. Al verme salir, se levantó con dificultad, como si las rodillas le pesaran más que nunca. No se disculpó de una manera retórica, me miró a los ojos y me dijo: yo solo quería sentir que seguía siendo útil. Usted llegó hace 3 años, siempre tan serio, tan solo. Las bolsas de la compra siempre se le caían, y yo pensaba que, si al menos le ayudaba con esas bolsas, quizás usted se sentiría menos solo. Pero entonces, al entrar y ver su piso vacío, me di cuenta de que el que estaba solo era yo, y por eso volvía, una y otra vez, para no sentirme solo. No pude responder. Mi voz se había extraviado en algún lugar entre el resentimiento y la compasión. La comunidad se reunió de urgencia al día siguiente. La decisión fue unánime: cambiar todas las cerraduras maestras y retirar cualquier copia de las llaves que don Julio poseyera. También se le prohibió el acceso a cualquier piso ajeno al suyo. Lo vi a la mañana siguiente en la puerta del edificio, sentado en el banco de la plaza contigua, con las manos vacías sobre las rodillas. Llevaba su jersey gris, pero ya no tenía zapatillas, sino zapatos de calle, como si se hubiera puesto su uniforme de despedida. Se levantó al verme, e hizo un gesto mecánico con la mano derecha, el mismo gesto que usaba para ofrecerse a llevarme las bolsas. Luego recordó que ya no podía, y bajó la mano. Yo asentí desde la distancia y seguí mi camino, pero al doblar la esquina, no pude evitar girarme. Él seguía allí, mirando la fachada del edificio, como un centinela sin muro, y supe que, aunque las cerraduras fueran nuevas y las llaves estuvieran destruidas, él seguiría llevando en la memoria el mapa de cada puerta. Ahora, cada noche,
cuando giro mi llave en la cerradura y escucho el clic metálico de la seguridad, me enfrento a una pregunta que no tiene respuesta. ¿Y si lo que realmente me aterra no es que él vuelva a entrar en mi piso, sino que haya dejado de hacerlo, y que esa ausencia silenciosa me recuerde que, en el fondo, nunca he estado solo, aunque ahora la soledad sea mi única compañera? Esa es la verdadera condena, saber que alguien te vigilaba sin que lo supieras, y descubrir que esa vigilancia, por invasiva que fuera, llenaba un hueco que ni siquiera sabías que tenías.